que el participante conozca los puntos coincidentes de los instrumentos normativos corporativos de Europa con América Latina para conciliar las relaciones contractuales entre los países y derivado de los conflictos por el COVID. Judith, ¿tú nos puedes decir quién nos va a explicar eso, por favor? Por supuesto que sí. Bueno, pues a continuación les voy a platicar un poquito de este personaje. Es una gran persona. Tengo el gusto, el placer de conocerlo. Y él es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Además, es licenciado en Derecho con una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal, egresado de la Barra Nacional de Abogados, certificado en la especialidad fiscal por la Academia Fiscal Mexicana del Colegio de Especialistas Fiscales. Además, estudió Derecho Internacional en la Universidad de Comerino, Italia. Tiene una maestría en Dirección de Negocios por la Confederación Mundial de Negocios. Tiene una amplia experiencia en todo lo relacionado tanto en cuestiones contables como de derecho. Además de que pues también es titular del programa de radio Planeación Intelectual, asesor y consultor de la firma internacional venezolana Audiramos Consult SRL. Y bueno, pues seguramente ya muchos de ustedes saben de quién estoy hablando. Estoy hablando del maestro Vicente Ortiz Justice, que le vamos a dar la cordial bienvenida y lo escuchamos con muchísimo gusto, maestro. Adelante. Ya está. Dile, no lo veo, maestro. Dile, ¿en serio? Vincent, no te vemos. Ah, ya está, ya está. Sí, lo que pasa es que no puedo compartir pantalla. Voy ahorita a compartir pantalla. Compartir archivo. ¿Ya tiene el rol de presentador, contador Vicente? Ya lo tiene. Ah, bueno, ya lo tengo. Perfecto. Nada más en la parte de abajo dice compartir. Te mando un abrazo, maestro. Es un honor escucharlo para nosotros. No, al contrario, muy amables. Voy a tratar de primero compartir ahorita aquí pantalla, pero a través del equipo. Tengo ahorita un segundo. Como que no se deja compartir pantalla. A ver, vámonos en el menú de arriba. Dice archivo, editar, compartir. Le damos clic allí, compartir. A ver, vamos por partes. ¿Dónde dice eso? En el menú de arriba, la parte de arriba, hay un menú que dice archivo. Archivo. Luego editar. Editar. Sí, y luego compartir. Ajá. Ahí damos clic a compartir y le ponemos compartir contenido. Ok. Damos clic ahí en compartir contenido sí. Y le ponemos pantalla 1. ¿Dónde dice no, pantalla? no, es para a ver cómo se oye. Yo creo que están. Yo tengo una bocinita aquí. Pero pásala. Permíteme, Vicente. Déjame silenciar aquí. Ya silencié a todos, voy a dar el micrófono a Vicente. No lo tiene. Te silencié, ya. ¿Lo ubicó, contador? Vicente. A ver, ya estamos casi. A ver. Ya me está abriendo el archivo.
Ahí está ya. Bueno, creo que aquí más bien creo que me equivoqué yo de archivo. Ok, sí, Bien, ya apareció algo, pero sí, nada más es cambiar del archivo. ujú. Está bien. Váyase a PowerPoint, contador, y de ahí cierre ese archivo y abra el otro. Ujú. Pero ya está compartiendo pantalla, ¿eh? A ver, ahora déjame ver cómo le hago para irme de aquí. Vaya a la parte de arriba, en dejar de compartir. Dejar Dejarle. de compartir, Mm, para que lo pueda cambiar. O si no, a ver, tomo yo el rol de presentador ujú, en lo que hace el cambio. ujú, Ok, ya estoy yo como presentador. ujú. Y tengo que tengo una USB, que es donde tengo el material. Ahí estaba, nada más que me equivoqué de archivo. A ver, qué raro. Ya estoy yo como presentador y sigo viendo su pantalla. Ujú. A ver, yo soy el que lo estoy moviendo ahorita, a ver. Sí, sí, adelante, cambie, ponga su presentación. Ahorita le doy otra vez el rol de presentador. Dios, ya me quitó usted ahí. A ver, ¿ya hizo el cambio? No, 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 pues es que me sacó. Ok, ya, ahí está como presentador. Seguimos viendo una pantalla de Derecho Internacional. Ok. Un momentito, un momentito. Si no, voy aquí a abrir la puerta. Voy a hacer un poquito. Mm, mm, no. No, todavía no. Yo ya la tengo aquí, si quieren se la pongo. Y ponga a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, entonces denme oportunidad. Vale. Ok, Ujú. ¿Listo? ahí está, ya la puse, ¿eh? Ahora sí. Ahí está. Bien, muy bien. Pues bueno, perdón aquí los detalles como siempre. Entonces, vamos a moverle las cifras ahorita para poder mover las ideas positivas que hacemos. Acá le vamos cambiando, ¿eh? Nos va avisando y le vamos cambiando. Ah, bueno, muy bien. Nos cambiamos a la primera, por favor. Primero que nada, a todos muy buenas tardes. Perdón por este minuto de aclaraciones. Nos toca platicar el día de hoy, me invitaron para manejar lo del derecho comparado. Derivado del COVID-19, bueno, pues se suma un fenómeno a todos los cambios sociales que en cierto momento han roto soberanía en cuanto a que pues ya la comunicación internacional ya es constante. La comunicación internacional ya rompió todas las barreras de la división política de los países. Por consiguiente, pues cada vez el vínculo que existe de las relaciones comerciales, tanto entre estados como entre empresas, prácticamente ya se está convirtiendo en algo muy común. Y bueno, pues nosotros como asesores, como la firma, como consultor a nivel internacional, pues ya intervenimos en muchos aspectos las relaciones comerciales, en la elaboración de contratos y en muchas más cuestiones que participamos coadyugando a las buenas relaciones entre empresas y entre países. A raíz de eso, pues hay que analizar que sí tenemos por ahí algunos puntos que tocar, como es en sí la situación de los vínculos, sobre todo entre particulares, entre las empresas, cuando queremos manejar nuestras legislaciones
Y bueno, pues nos topamos con un fenómeno muy particular, que tenemos que hacer un derecho comparado. ¿Por qué es el derecho comparado? Porque realmente en la actualidad, pues muchos de nuestras disposiciones normativas, como los juicios orales que están llegando no nada más a México, sino a muchos otros países, algunas palabritas por ahí que ya hemos utilizado, como la palabra compliance, terminología que viene del derecho anglosajón, del common law, que viene siendo una disciplina que tiene un contexto, una raíz anglicana, y de ahí, bueno, pues la estamos adoptando en nuestro derecho romano germánico. Pero al final y al cabo, lo primero que analizamos cuando nos enfrentamos a situaciones internacionales pues, siempre es el riesgo de la controversia. Por lo tanto, hay que tener un mecanismo para ir analizando qué tanta similitud y qué tantas cosas tenemos en común con los países que vamos a tener un vínculo o una relación de cualquier tipo. Obviamente en la parte contable, en la parte jurídica, pues primero lo que pensamos es en los tratados para evitar la doble tributación, que es lo primerísimo que siempre estamos viendo para poder participar o asesorar a un cliente. Oye, fíjate que ahí nos puede costar el doble de impuestos en virtud de que no va a haber un reconocimiento de los pagos al Estado que se hagan en esa nación y acreditarlos aquí porque no tenemos tratado para evitar la doble de tributación con esa nación. Pero eso es lo que comúnmente conocemos, pero debemos de partir que para poder encuadrar los convenios internacionales, los tratados que hagamos, pues tienen que partir de algún efecto en común, o sea, algún acuerdo en común, y esos acuerdos en comunes parten de las iniciativas de los tratados que firman los estados, los tratados internacionales, por otro lado, los acuerdos, los convenios o las adhesiones que hagamos a las convenciones. Y eso, pues primero, ¿dónde se va a dar? ¿Dónde vamos a iniciar con nuestro derecho comparado? Pues lo tenemos que iniciar a partir de dónde? Pues de ir conociendo cómo es nuestro gobierno, cómo es el Estado y cómo funciona algunos aspectos de constitucionalidad para ver si se reconocen los tratados, para ver si podemos tener una convergencia de disposiciones normativas que nos permitan de una o de otra manera ser partícipes o ser coadyugadores en la relación entre empresas o entre estados. Por ahí la segunda laminita, por favor. Entonces, pues vamos a hacer un poquito de recordatorio, cosas que van más involucradas al derecho, pero que de alguna manera tenemos que analizarlo y se los expongo de una manera sencilla. ¿Qué se va a comparar? ¿Qué es el derecho comparado? Pues realmente la comparación de cualquier disposición normativa es sujeta de comparación. El tipo de Estado, la forma de gobierno, sus normas constitucionales, el control de la constitucionalidad, el control de la legalidad y en un momento dado, aunque parezca lo mismo, la convencionalidad. Y finalmente, cómo se integra en el sistema jurisdiccional en cada uno de los estados para ver en dónde vamos a converger y en dónde vamos a establecer lineamientos para en un momento dado en controversia disponer del conocimiento y saber qué formas y qué mecanismos de defensa o de solución de controversias que tengamos. Eso no quiere decir que no tengamos en el Inter el arbitraje internacional, eso no quiere decir que no tengamos la mediación internacional como un medio de solución de controversias. Pero ahorita lo que nos importa por todas las cuestiones que cada vez se están sofisticando más en el mundo y como firma mundial y estar en contacto con muchos otros países, pues tenemos que estar analizando y estudiando los vínculos para ver si podemos o no converger o participar con los países que queramos hacer negocios o con las naciones. Para lo cual, pues ahí les pongo la laminita, qué es lo que vamos a analizar qué es lo comparable. Pues todas las leyes son comparables, pero nosotros como personas asesores, pues primero tenemos que ir partiendo de una manera, yo diría, deductiva, de lo general a lo particular. Debemos de partir sus preceptos de cartas supremas o constituciones de alguna manera y su forma de gobierno para llegar cuál es la idea o sus principios normativos y ver en qué manera encuadra en un acuerdo o en un convenio de empresas
o alinearnos a una convención o a un tratado internacional, o estudiar el tratado donde se sobreentiende que van a estar las convergencias entre los acuerdos entre dos o más naciones. Entonces, nos pasamos a la lámina que sigue, por favor. Por ahí la laminita que sigue. Entonces, vamos a recordar qué tipos de Estado tenemos. Entonces, los tipos de Estado pues van a tener ciertos elementos para que se pueda constituir y decir que existe un Estado. Es el suyo, que debe tener por encima de todo un territorio marcado, tener una población, un gobierno y una soberanía, que en base en respeto de la soberanía y en el entendimiento de la forma de gobierno, se puede decir que podremos determinar si en las disposiciones reglamentarias de su ley suprema nos permiten hacer negociaciones internacionales o converger en algún tipo de tratado. Entonces, es lo que debemos irnos incorporando poco a poco. Que por ahí hay un micrófono ahí medio fuera de circulación. La siguiente lámina, por favor. Por ahí la laminita que sigue, mis queridos amigos. Bueno, entonces nos vamos a encontrar que pues de entrada, pues analizar qué tipos de Estado, la clasificación de Estado. Yo les resumo de una manera muy sencilla, no es nada ajeno a los estudios elementales de análisis jurídico de derecho, en el que en derecho constitucional pues se manejan tres tipos de clasificación de Estado, el monárquico, el democrático y el teocrático. Quiero en este momento que nosotros hagamos un tipo de negociación corporativa empresarial. A lo mejor voy a ser un poco misógino, pero no es la intención, sino es un ejemplo. Hay muchas asociaciones de mujeres empresarias, organizaciones, empresas hechas de mujeres, y quiero ver que hagan una convergencia o firmen un tratado muy limpio, sin ningún recelo, con un organismo o un Estado de carácter teocrático, en donde, imagínense, el Islam. Queremos ver allá el mundo talibán si podría haberse una convergencia de esa manera y podría haber acuerdos mutuos y llevarlos a buen fin. Entonces, desde ahí tenemos que analizar en la clasificación de los estados, analizar si podemos o no, o se puede presumir que puede haber un vínculo de negociaciones en esos países. Entonces, en términos generales, vamos a hablar monárquico, que es tendiente al imperialismo, un poco ya delimitado el imperialismo a través de establecer mecanismos de parlamentos, pero bueno, no dejan de ser estados monárquicos, sobre todo también donde hay jeques, reyes todavía en el Medio Oriente, y la parte democrática en sus diferentes aspectos que ya tenemos en América y en Europa, y el teocrático, que sigue siendo el Medio Oriente también, pues desde ahí hay que ver qué podríamos de hacer para considerar la posibilidad de esos estados, o en esos tipos de estado, para ver si hay una negociación que nos pueda decir un acuerdo o un tratado que nos permita participar y hacer vínculos comerciales principalmente con ellos. Evidentemente en todos los estados hay un defecto que es cuando voy a los extremos o caigo en situaciones muy importantes como puede ser una posición dictatorial, un totalitarismo por parte del gobierno o en su defecto un total abandono de posiciones normativas cayendo en el anarquismo. Son situaciones que pues no darían seguridad jurídica a la inversión. Mucho se ha criticado en los países que han tenido pues recientemente una especie de divorcio social entre sus gobiernos y su población, ya sea por ser dictadura o porque ya se convierte en ciudades o poblaciones sin ley, falta de seguridad en muchos aspectos, y entonces se considera que parcialmente existe una anarquía a pesar de que esté un mundo dictatorial. Y sin embargo, pues ese gobierno dictatorial y con sus efectos anarquistas, pues dan una incertidumbre para la inversión, o sea, no permite o no se vislumbra que haya interés de participar o de invertir o de generar relaciones comerciales con esos países. Entonces, todo eso es lo primero que vamos a estar analizando en un momento dado en cuanto a conocer los estados y sus defectos como instituciones políticas y finalmente formas de gobierno. ¿Me pasa la siguiente laminita, por favor?
Ya que por ahí me ayudan, échame la siguiente lámina. Yo creo que ya Adrián ya se durmió. Ah, así. Ok. Entonces, al final de cuentas, pues este análisis, este estudio de nuestra participación, cuando estemos vinculándonos en la posibilidad de generar una relación internacional, pues vamos a analizar una forma de gobierno que podemos decir que es, en un principio existe una forma de gobierno conocida como timocracia, que es el gobierno Disculpa, prácticamente. Vicente, pero no se están viendo no estamos observando la pantalla, por lo menos yo no la veo, No, las láminas en la pantalla. No sé, Adrián, qué pasa, pero ¿no se ve? yo no las veo, por lo menos, no, los demás. Sí, sí se ve muy bien la lámina. Ahorita dice formas de gobierno. Ok. Entonces, bueno, pues ahí hay algún detallito de los equipos ni hablar. Debe ser algo con mi computadora, entonces. Disculpa. Ni modo, es que desde ahí están muy lejos, por eso. Bien, bueno, pues entonces nuestras formas de gobierno, pues vamos a encontrar, imagínense un gobierno de timocracia, o sea, técnicamente un gobierno de imperial, un gobierno de reinado, que pues puede tener un defecto dictatorial, puede tener un defecto de una total dominio sin opciones de criterios. De hecho, pues de ahí viene una anécdota pues de que a un rey de Inglaterra, como tomaba decisiones cada 24 horas y las tomaba diferentes sobre el mismo asunto todos los días, pues no lo desbancaron del trono, pero sí le pidieron que hiciera una carta magna, donde de ahí estableciera sus políticas que ya quedaran firmes y obligatorias para él mismo. De lo contrario, pues si no iba a ser destrozado o destronado de su poder. Entonces, de ahí se habla de que la fuerza máxima normativa de una pasión, de un país y la pasión del mundo se está reflejado en las cartas magnas. Y a veces tenemos el defecto, los estudiantes de derecho o los que andamos en estos medios, cometemos el error de hablar en nuestra constitución, decirle carta magna, cuando ese es un error, no somos imperio. Nuestra norma suprema en la mayoría de los países del derecho romano germánico se basa en una constitución partiendo de que es un pacto social, un contrato del pueblo donde su soberanía y la decisión permanecen el mismo y lo ejerce a través de las instituciones de los poderes que haya concebido designar para su administración y gobierno. Entonces, de alguna manera se puede decir que es un pacto social, es un acuerdo social, es un contrato, la constitución, no una carta magna. Y a veces cometemos el error de decir, nuestra carta magna dice, y ahí cometemos porque viene de esta frase de un auténtico dictadura imperial que a capricho tomaba decisiones y entonces dijeron, respetamos el reinado, reconocemos la corona, te queremos como rey, pero o te pones definitivamente unas reglas para que sepamos qué seguir, o entonces sí, te desaparecemos o te destronamos. Y de así el gobierno de la timocracia, pues también, a pesar de ser absolutista en las decisiones, pero se basa en una serie de leyes o de acuerdos o digamos, doctrinas ya fijas, pero establecidas por el propio rey. Ese sería un gobierno de timocracia. La aristocracia, bueno, pues hemos conocido que es el gobierno de los sabios, el gobierno de la gente preparada, culta, que tiene el conocimiento sociopolítico necesario y establece las políticas de gobierno de acuerdo a un planteamiento de estructura. Desgraciadamente, pues eso a veces queda muy utópico en lo que vivimos o en lo que sentimos, sobre todo algunos países de América Latina, donde esa aristocracia pues también se vuelve una especie de oligarquía, porque donde empiezan las gentes de poder, la gente económicamente a influir en los gobernantes y de alguna manera empieza a desviarse disposiciones normativas con cierto parcialismo. Ese parcialismo de disposiciones normativas es lo que hace que a nivel internacional se dificulte la convergencia entre los países. Si un país no permite la posesión o la materialidad de cierto monto de los bienes, vamos a pensar con cierta tendencia de dominio del Estado de los bienes y no dándole pauta al derecho a la propiedad privada de una manera
lisa y plena, pues es evidente que las garantías que pueda ofrecer esa institución con otra empresa de otro país que de alguna manera sí tenga garantizada con bienes la certeza de la propiedad y de su legítima riqueza para respaldar las negociaciones, pues estará en desventaja con aquel que no le puede ofrecer las garantías. Y eso, bueno, pues se da dependiendo del distanciamiento que exista entre esa forma de gobierno de un país con la forma del otro gobierno. Y ya no se diga si hablamos de la tiranía o de un gobierno despótico, porque al final de cuentas se vuelven autoritarios, se vuelven decisiones unilaterales y como consecuencia de lo mismo, pues se puede decir que se acaban las reglas, se acaban las leyes y qué confianza nos daría a nosotros como empresarios, como Estado, como gobierno, como representantes de organizaciones, poder aconsejar o coadyuvar a nuestros clientes de que tengan un vínculo con aquellas naciones que tengan gobiernos, pues, de alguna manera, pues, totalmente riesgosos, o podríamos decirlo de esa manera, que no nos da una certidumbre jurídica de su accionar ante los particulares o ante la sociedad. Y de ahí que el análisis de las formas de gobierno se convierte en algo fundamental para poder hacer los vínculos o sugerir las soluciones internacionales y por consecuentemente comerciales. Pásame la siguiente laminita, por favor, si es tan amable, don Adrián. Por lo tanto, estamos acostumbrados todos a entender que la ley suprema es un pacto social de una nación que constituye al Estado y que se custodia a través de mecanismos de control de la constitucionalidad. Y muchos conocemos un mecanismo que es el control difuso de la constitucionalidad, algo que a veces a los que no están metidos en el tema se les hace muy complicado. Mi propósito es explicarlo de una manera muy sencilla. Todas las leyes supremas tienen que de alguna manera proteger que esa ley suprema cumpla o no sea violada de las garantías sociales que implícitamente penetran en el acervo de ese pacto social que es la Constitución. En muchas constituciones había cambios radicales en la forma de textuar, la forma de señalar el derecho a esas garantías individuales, a esos derechos fundamentales del hombre. Ejemplo, me tengo que atrever a hablar de la Constitución de nosotros de México, en la cual en un principio decía todo mexicano, todo ciudadano mexicano gozará de las garantías individuales que esta Constitución le otorga. Entonces, aparentemente en la semántica de esa redacción, pues se veía una cuestión ecuánime, ¿no? Todo ciudadano gozará de las garantías individuales que esta Constitución otorga. Sin embargo, en el énfasis de la redacción, si la separamos y le damos como un ser humano a la Constitución, como si lo personalizáramos, estaríamos diciendo que la Constitución te otorga las garantías individuales porque decide otorgártelas, porque quiere otorgártelas, porque te hace un favor de darte las garantías individuales. Así estaba nuestra Constitución, los muchos efectos de los conflictos internacionales que llegaron hasta la Corte Interamericana, volvieron los ojos a las recomendaciones de los organismos internacionales, que más adelantito voy a hablar de ellos, y nos hacen hincapié en que pues estábamos mal, por no decir otra palabra más fea, porque pues a lo mejor una palabra que yo diga se interpreta de otra manera en algún otro país, no me voy a arriesgar a una palabra dominguera nuestra, simplemente voy a decir que consideraron que estábamos todavía muy por debajo de un razonamiento universal de los derechos humanos, y entonces se cambia la redacción de nuestro artículo primero constitucional para señalarnos y decirnos que todo ciudadano gozará de los derechos y valores fundamentales que esta Constitución reconoce. ¿Dónde está la gran diferencia? En el que uno otorgaba y en este reconoce. En una me hacía el favor de darme las garantías, la Constitución de otorgármelas. Y en el otro dice las tienes que reconocer, porque en un sentido internacional
los derechos y valores fundamentales del hombre los tiene el ser humano por el simple hecho de existir. Entonces, no solamente las debe de contemplar, sino es obligación de la Constitución reconocerlas. No te hacen un favor a otorgarlas, es un deber constitucional implícito que reconozca al ser humano en toda su plenitud de sus derechos desde que existe, desde que es concebido, y esa protección de derechos humanos, para que quede claro, quita la palabra otorgar para darle la pauta a reconocer. Eso es en nuestra Constitución como país México. Algo similar sufrieron muchas constituciones en diferentes años, de tal manera que se vea clara la posición de la máxima norma reguladora de la vida de una nación, que es la Constitución política. Para defender esos derechos humanos o todo lo que lleve implícito los valores fundamentales del hombre, que están reflejados en esa ley suprema de un país, pues hay medios de control de la constitucionalidad. Un medio de control es un sistema difuso conocido como americano, donde de alguna manera cualquier juez puede interpretar la Constitución, pero que se va diseminado en diferentes tribunales y diferentes instancias por los diferentes órganos de su administración, de tal manera que en algún momento dado se vaya contemplando un razonamiento del sí o no, o bien o mal cumplimiento de la aplicación de los derechos humanos, de los valores fundamentales del hombre, en cada caso que se lleve a litigio o conflicto en esos estados que manejan un sistema difuso en el manejo de la constitucionalidad. ¿Qué se entiende por difuso? Difuso se entiende por disperso. O sea que el control de la constitucionalidad se va a diferentes órganos, a diferentes instancias, y cada instancia va a tener hincapié en las cuestiones de los valores y de los derechos humanos y de las violaciones constitucionales. Cosa muy contraria al sistema concentrado. Me pasa la siguiente lámina, Adrián, por favor. La que sigue, para que lo vayan viendo. Y el sistema concentrado es prácticamente uno de los que normalmente tenemos, no solamente en América, sino en parte de los países europeos, en los cuales el derecho romano germánico tiene una preferencia, o es realmente el derecho que ha vivido a través de sus historias todas estas naciones. En este sistema concentrado, quiere decir que solamente dejamos a un determinado sector jurisdiccional que sea el encargado de vigilar el buen respeto a las garantías individuales sociales, a los derechos humanos, a los valores fundamentales del hombre, como lo quieran ustedes llamar. Se lo dejamos directamente a unos determinados órganos y otros ventilarán otros aspectos. Verbo la gracia, muchos de los tribunales, sobre todo de carácter tributario, en primera instancia, cuando vamos a un juicio fiscal, por no utilizar el término de aquí de nosotros, que le llamamos un juicio de nulidad, y en otros países simplemente lo agrupan como juicio fiscal, en un sistema concentrado de control de la constitucionalidad, se ventila en los tribunales administrativos y jurisdiccionales de primera instancia, se ventilan las legalidades, o sea, las violaciones que existen en las diversas disposiciones normativas secundarias de la Ley Suprema de la Constitución. Y cuando agotadas la discrepancia o no resuelta de forma positiva o inconforme de la resolución de una sentencia de aspectos de legalidad, tengo el famoso recurso de amparo, donde voy a ventilar ahora que como respuesta de la mala atención, de mala resolución en materia de derecho y de legalidad, estoy ahora reclamando que en ese inter, para no llegar a ese resultado en mi contra, estuviste violando garantías o derechos humanos, y por consiguiente me ventilaré a través del recurso del amparo, que es el recurso que busca defender la constitucionalidad y el buen ejercicio de la defensa de los derechos humanos que existen.
En ese sentido, ya vimos que entonces en los sistemas centralizados, si le recuerdo a Adrián que me pase la siguiente lámina, en el sistema concentrado se separa unos tribunales para ventilar legalidad y otros tribunales para ventilar constitucionalidad. Y esa sería la diferencia en el sistema difuso, puesto que en el difuso ahí todas las instancias van ventilando la legalidad y lo que se está cambiando cuando subes a otra instancia son de alguna manera criterios o órdenes superiores que van corrigiendo las inconformidades de la anterior, pero partiendo de los mismos hechos y ventilando todos los aspectos de un principio, no por el hecho de que ya se ventiló en un tribunal anterior, no se va a retomar esos puntos en el que sigue. Así entra en un sistema difuso y en el concentrado, pues ya no se ventila legalidad a nivel de defensa constitucional, sino se ventilan garantías. Como ejemplo de lo que estoy comentando, pues tenemos por ahí algunas diferencias que nada más en el derecho romano-germánico no son más que diferencias de semántica o tiene algunas variantes por ahí muy leves, nada más de cuestión de nombre. Nos pasamos a la siguiente lámina, por favor. Si es tan amable, don Adrián. Muy bien. Alemania, por ejemplo, nótese una situación muy particular. Tomo algunos países que considero que económicamente y estructuralmente son sólidos, independientemente de que alguna opinión de ustedes pues pueda decir no están tan sólidos, tienen eficiencia económica, tienen algunas cuestiones muy particulares, pero en términos generales podemos decir que Alemania, su constitución data de 1949. No, Rafael, ¿puedes apagar tu... hay un retraso por ahí. Rafael, Hay unos ruidos por ahí. Rafael Erasme. Hay ruido por ahí. Por ahí micrófono abierto. Ya lo silencié, ya está silenciado. Ok. Bueno, entonces, continuando, pues nótese que, por ejemplo, la Constitución de Alemania, pues al lado, por ejemplo, de muchas de América y de México, pues ya lleva una diferencia de 3 años más chica que la nuestra y hay ahí una inexperiencia procesal enorme, no tanto como en Italia, pero ahorita voy a platicar de él, que es el que conozco porque estuve allá estudiando, entonces puedo hablar con más conocimiento de casa acá en Alemania. Sin embargo, aquí lo importante es destacar que el Parlamento, o sea, el control difuso y el manejo de los órganos de gobierno está integrado por un jefe de gobierno llamado canciller, que es prácticamente el que hace la labor principal y que el emblemático presidente de la República, y tiene unos tribunales, uno de legalidad y un tribunal constitucional, parecido a los nuestros, ¿no? O sea, al final los tribunales de legalidad son los administrativos, los de primera instancia, jurisdiccionales, y ya nos vamos a los colegiados y a la Suprema Corte para ventilar de alguna manera la constitucionalidad. Entonces, hay cierta similitud. ¿Qué problemas tienen ellos o cómo regularon ese control de la constitucionalidad? Bueno, pues es que al final de cuentas los tribunales de legalidad tienen consejeros, algo muy que no existe aquí en América, en muchos de los países, a lo mejor alguno lo tiene. No tuve la oportunidad de analizar todos, pero sí agarré un muestreo de América y un muestreo de Europa. Me voy al caso de Italia. Allá se integra por un parlamento, lo que aquí llamaríamos en América un congreso, donde está un jefe de Estado y una magistratura de legalidad, lo que vendría siendo tribunales de legalidad o tribunales administrativos o de primera instancia, según sea el caso, y la Corte Constitucional. Ahí, como ven, a final de cuentas, sí es un control de la Constitución de manera concentrado, pero la semántica de los conceptos de sus órganos son diferentes. Italia, por ejemplo, tiene su Constitución de 1947, exactamente tiene menos de 30 años que, por ejemplo, la de México, pero olvidémonos de los años, tiene una inexperiencia procesal, porque al igual que Italia, muchos países de Europa pasaron por una circunstancia. Primero que nada, pues tuvieron la Segunda Guerra Mundial, que eso les hizo hacer un montonal de situaciones. Ejemplo,
Italia vivió con el código napoleónico, vivió con la influencia francesa, finalmente termina la Segunda Guerra eh, Mundial, termina todas las disposiciones normativas de alguna manera que llevaban con Mussolini, y luego pues modifican su estructura a tal grado que en un momento dado, al hacer sus cambios procesales, pues la Constitución va involucrada con los acuerdos de la Comunidad Europea y todavía no terminaba de integrarse la Comunidad Europea cuando ya cambia todo el mecanismo para hacer lo que ahora es la Unión Europea. Y curiosamente, en el mundo procesal, pues aquí nosotros sabemos y la mayoría de los tribunales en América conocemos que tanto el juez, a lo mejor el secretario, el, ¿cómo se llama? El magistrado ponente, el que se llama el proyectista, pues todos son letrados en derecho. Déjame decirle que en Italia el único que es letrado en derecho es el juez. Los demás lo que tienen es unos estudios burocráticos de procedimiento jurisdiccional. Entonces, desgraciadamente eso lleva a que en el camino y en la saturación de conflictos, pues haya tantas deficiencias que finalmente recaen a responsabilidad del juzgador y entonces la defensa pues lleva una ventaja por los errores que se cometen en todo el proyecto del proceso del desahogo o del juicio y pues finalmente se presta a que se acerquen al juez y le digan pues cometiste errores, pues ¿cómo le hacemos? ¿No? Y ese cómo le hacemos significa el inicio de que es un país que su violencia la tiene muy bien controlada. Hay lugares como el que tuve la oportunidad de conocer en Camerino, que no tenía ningún acto delictivo en 50 años. Pero la corrupción en los tribunales estaba a flor de piel por todas las deficiencias procesales que tenían. O sea, llevaban un atraso enorme en materia de estructura procesal. ¿Eso qué nos lleva? Bueno, que en cuestiones ya que pueda haber violaciones de garantías a nivel internacional, pues entonces nos tenemos que acobijar en los tratados y en las cortes internacionales, porque nos podemos estrellar que si en un momento dado nos descuidamos y reconocemos que se ventilen los asuntos por acuerdo entre las partes en un país donde haya cierta deficiencia de esta naturaleza, pues en un momento dado podríamos, aún teniendo la razón en nuestra en controversia, pues vernos afectados y evidentemente en negociaciones internacionales, pues ya estamos hablando de muchos ceros y mucho daño económico a las empresas. Entonces, de ahí que es muy importante que de alguna manera es la forma en que debemos ir conociendo a las estructuras de defensa de la constitucionalidad. ¿Y por qué en especial hablo de la constitucionalidad? Porque llegar a todas las disposiciones normativas de todos los países para analizar cómo estructuran su normatividad ya en el derecho privado, pues entonces nos encontraríamos que pues tendríamos más bien, tendríamos el problema del idioma y ya bastante creo que cada uno de nosotros con nuestras propias leyes ya tenemos para aventar para arriba de analizar y estudiar y involucrarnos cuando sería difícil. Normalmente contrataríamos a un abogado local, pero pues el abogado local pues involucra que se esté a lo mejor inclinándose por la parte que corresponde a lo que es su país. Entonces, el primer análisis es, ¿qué es lo que debemos de buscar siempre? En esta parte la puedo concluir en el sentido de que debemos de buscar, primero, que nada que haya tratados internacionales para evitar doble tributación, para que haya negociaciones entre los empresarios de un país con otro. En segundo lugar, que su tipo de gobierno mantenga por lo menos una razonable seguridad jurídica. Ya no digo perfecta ni buena, razonable. Y tercero, que el vínculo de sus disposiciones normativas, partiendo de su constitución, nos emanen disposiciones que de acuerdo reflejen un control de la constitucionalidad que vaya implícito el reconocimiento de los acuerdos de los tratados internacionales. En muchos países, los países que firman tratados los firma el Poder Ejecutivo y finalmente el interés del Ejecutivo de un país con otro se plasma. Sin embargo, está sujeto a que el Parlamento, en el caso de otros países, el Senado, pues dé el visto bueno y entonces ya puede entrar en vigor un tratado. Pero para que eso suceda, para que eso
tenga, pues hay que analizarlo para que de una o de otra manera vayamos, ahora sí que con pie de plomo, pero también pie seguro en las negociaciones que internacionalmente tengamos con otros países. Adrián, la lámina que sigue, por favor, usted amable. No se me duerma, Adrián, por favor. No, ya se nos durmió, Adrián. Si me da la oportunidad de manejarlo, yo lo manejo acá, pero si no, está perfecto. Entonces, ya hablamos ahorita de lo que es la importancia de analizar la forma de control de la constitucionalidad para que de esa manera haya resguardo, seguridad jurídica en las disposiciones normativas de derecho privado y haya una confianza en las negociaciones entre estados o entre empresas de diferentes estados y de alguna manera unificar los planteamientos contractuales en base a los tratados que existen. Ahora, ¿qué es un tratado internacional? Pues es un acuerdo celebrado en primera instancia por escrito entre los estados de sujetos de lo que es el derecho público, derecho internacional público, como parte de la relación internacional que firman los estados para darle facilidades a su población, al particular, en sus negociaciones entre particulares, pero que las disposiciones normativas que dan la convergencia en lo estipulado en las negociaciones de ese tratado lo hacen los estados y por lo tanto pueden ser bilaterales, trilaterales y multilaterales. ¿Qué quiere decir? Entre dos, tres o los estados que tengan que ver. En muchos casos, como acá en el norte de América, pues el Tratado de Libre Comercio en su momento participaban tres naciones. Y así, si no se hacen entre tres, pues se atienden puros aspectos uno y uno, como dicen, de enfrentarme a muchos, mejor me pongo de acuerdo con cada uno, me los agarro solitos y ya nos negociamos, ¿no? Y ese acuerdo de los estados, sin duda alguna, da una unificación de los criterios a seguir para que los particulares, o sea, la población de esos países que celebran el tratado, tengan la oportunidad de vincularse al mismo y tengan ya una convergencia, una igualdad de disposiciones normativas en los acuerdos que ya como particulares vayan realizando. La lámina que sigue, por favor, si es tan amable, vean. Bien. A manera de aclaración, ahí tengo que hacer una aclaración en esa lámina, por favor. Yo la corregí en la mía, pero no en la que le envié a Adrián. Ahorita le hago la aclaración. Primero que nada, tenemos que, para identificar, hay que entender que hay órganos o sujetos de derecho internacional y lo que ejecuten esos órganos o sujetos de derecho internacional se convierten en convenios o acuerdos internacionales. Pero pues hay muchos órganos internacionales, sin embargo, creo que los principales es la ONU, la UNESCO, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, y en la que sigue hay un error, es en lugar de ISM, es Organización Mundial de la Salud, nada más que ya le puse I, no sé, un error ahí, pero es Organización Mundial de la Salud, y evidentemente, derivado de los tratados de Ginebra y de otras cuestiones, pues también se reconocen como sujetos de derecho internacional la Cruz Roja Internacional, que como ustedes ven, es tan internacional que ha sido una adoptación a nivel mundial enorme, partiendo de un personaje suizo que percibió, se percató de todo el sufrimiento posguerra de los heridos en las guerras fronterizas Francia, Italia, Suiza y Austria, y bueno, en aquellos tiempos y decidió de una manera instituir a un grupo de voluntariado que se dedicara a ayudar a los heridos, a proteger a los civiles de todo lo que representaba la masacre internacional. De ese símbolo, pues fue a la inversa de la bandera de Suiza, se puso el fondo blanco y en la cruz, que realmente es una cruz que significa 5 cuadros establecidos, pegados, que forman una cruz roja, la Cruz Roja Internacional, y que se adhirieron todos los países, entre ellos el mundo islámico, nada más que pidieron que en lugar de que fuera Cruz Roja,
fuera una media luna roja, como lo que hacen valer por su cuestión religiosa, por una media luna roja. Y cualquier otro organismo que no quiera usar el emblema de la Cruz Roja ni la media luna, pues el Islam, como podría decirse el pueblo israelita, utilizan una especie de cristal rojo que le llaman, es como un rombo rojo, y todos los demás países que se entren a este tipo de voluntad sometido a la Cruz Roja podrán usar ese símbolo que es el cristal rojo. Entonces tenemos tres símbolos que emanan de la misma organización, pero eso demuestra el crecimiento y la fortaleza de estas instituciones internacionales para ayudar pues, al mundo. Entonces, cuando donde vean la media luna roja, pues saben que es la Cruz Roja, pero del mundo islámico, y el rombo o cristal rojo, sabrán que es del mundo israelita, y aquellos que rechazan usar la Cruz Roja, pero pertenecen a este mismo organismo internacional. Evidentemente, en otros aspectos, pues surge la OCDE, como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, pues que de alguna manera busca coadyuvar para que las economías en este mundo globalizado, que ya nos han dicho en otras pláticas y con los expertos en la materia, pues este mundo globalizado a lo mejor fue un error, porque cuando le pega a una economía y sobre todo fuerte o potente como serían las naciones de Estados Unidos, pues el efecto negativo de un derrumbe de una economía, de ese, un error, un accidente financiero en bolsa de esos países, pues automáticamente se despliega una onda, un efecto a todo el mundo. Entonces dicen que cual más, cual menos va a resentir el impacto del daño que sufra otra economía. Por tal motivo, es importante para que retomar, y a lo mejor era más eficaz la época de la economía de bloques, donde se derrumbaba alguien del bloque y el bloque al que ayudaba a levantarlo y en su defecto pedía el apoyo internacional. Pero en ese sentido, en la búsqueda de evitar acontecimientos, hace recomendaciones, lo que hemos conocido como el compliance y que sabemos que es la ley Sarbanes-Oxley, el Código de Mejoras Prácticas Corporativas, que ya se ha hablado mucho en las juntas anuales aquí, en todo lo que es el compliance, pues de alguna manera ha habido múltiples recomendaciones de la OCDE. Una última recomendación a América Latina, pues es incorporar a otros mundanal de países sumados a los 30 que ya tiene para que se grave el impuesto a las herencias y este impuesto a las herencias quede como un mecanismo para equilibrar la riqueza. Esa es la recomendación que hace la OCDE y cada país pues, la ha aceptado, la ha ido incorporando o la tiene en su congreso respectivo en un proceso de análisis para poder presentar una iniciativa. Caso de nosotros de México, pues ya, hay que está ahorita en la congeladora y por muchas cuestiones políticas, como en el caso mencionar, lo cierto es que también la lentitud ahorita de cualquier ejercicio de análisis en los congresos, pues también ha estado delimitado ahorita, como todos sabemos, pues la pandemia ha hecho que los estados no han podido ejercer al 100% sus funciones y no han tenido que escalonarse o tomar las medidas que sean necesarias. Bien, pues también tenemos, en muchos aspectos, tenemos otros organismos internacionales en los cuales a veces quisiéramos ¿no? que no hubiera vínculo, pero pues que son necesarios, como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, que sobre todo ventila todos esos asuntos graves como genocidios, como gente que ha dañado a la humanidad y de alguna manera va como segunda parte o como segundo frente de las sanciones penales que en su país pudiesen tener, pero cuando en su país, por cuestiones de las mismas controversias que generaron lo totalitario de su poder, su dictadura, su acción totalmente impositiva, imperativa, pues a lo mejor no lo lleva a una sanción penal si interviene la Corte Internacional Penal. Y evidentemente, sumado a todo ello, se ventila también la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en el caso del continente americano, pues ha sido en la siguiente instancia cuando a través del amparo, en las diferentes formas en que se dé la parte procesal, pues se ha tenido que
recurrir a esa Corte Internacional de los Derechos Humanos para salvaguardar aquellos aspectos que inclusive los juzgadores en las mejores instancias pues han quedado cortos o a lo mejor mal influenciados o con criterios no actualizados y que han tomado decisiones que no complacen a los principios básicos de justicia, y entonces nos queda la instancia sin duda alguna de la Corte Americana de los Derechos Humanos. Bien, pues y de ahí pues estos son digamos que los organismos o sujetos de derecho internacional principales, no digo que sean los únicos, pero para efectos nada más ahorita de dialogar en cuanto a ellos, pues hago esta mención. Adrián, ¿nos pasas a la siguiente lámina? Por ahí, Adrián, si nos haces favor. Nuestro querido amigo, Adrián. Ya que lo estoy haciendo trabajar un poco, ya que, así que ya le pongo ahí la posibilidad. La que sigue, mi querido Adrián, la lámina que sigue, si eres tan amable. Permítame un segundo, que se bloquea aquí el equipo, permítame. No se preocupe. Creo que te brincaste es una, ¿no? Te brincaste es una laminita. Bien. La que sigue es. Entonces, bueno, ya, te me pasaste, bueno. La anterior. Esa, ahí quedamos, ahí quedamos. Como verán ustedes, realmente el mundo del derecho internacional pues ya ha sentado sus bases para que en la actualidad, en términos prácticos, no deberíamos de tener controversias que no pudiesen ya tener unos caminos a seguir. Pero, sin embargo, bueno, pues han tenido que actualizarse muchas cosas. Ahorita, organismos como la Organización Mundial de la Salud, pues han tenido que dar parte de su experiencia y recomendaciones a nivel mundial. También el desempleo que se ha dado por esta recesión derivada del COVID ha hecho que pues volteáramos muchos países a ver qué recomendaciones internacionales había, como el caso de la Organización Internacional del Trabajo, que revisándola en muchos de los casos, creo que los que hayan revisado las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en sus legislaciones, pues muchas veces el aparato normativo regulador del trabajo de los países no ha estado aceptando ni se ha alineado a las recomendaciones internacionales. Pero bueno, hablo en este aspecto, en la cuestión laboral y en la cuestión de salud, puesto que al final de cuentas es lo que más se palpa en la vida de una sociedad a consecuencia de esta situación tan extraordinaria que, pues, como lo he dicho muchas veces, nadie hay una generación que haya estado viva, que haya tenido una experiencia tan grande como esta pandemia a nivel mundial, que pues que la experiencia nueva para todos. Y evidentemente, a pesar de que en muchos aspectos estos organismos en sus recomendaciones ya tenían contempladas muchos posibles caminos a seguir como recomendaciones más fiables, las legislaciones de los países, pues tal vez por no creer que pudiesen suceder cosas extraordinarias, raras, pues no las acataron. Y cuando analizamos una ley y la comparamos con las recomendaciones de los organismos, pues realmente no lo hemos hecho. Y eso que los organismos ya han hecho una labor de ocultamiento de normas, de criterios, de acciones y de experiencias para prever a nivel mundial y dar las recomendaciones adecuadas. Desde 1980, pues tenemos el Convenio de Viena, donde le daba vida al reconocimiento y los requisitos y la forma de realizarse los contratos de compraventas internacionales. Pues de alguna manera era buscar ser homogéneo en la forma de celebrar estos contratos internacionales, y los principales pasos o recomendaciones o aperturas se vieron en el Convenio de Viena del 11 de abril de 1980. Pero desde el mayo de 1969, que entra en vigor, hasta el 1980, tuvieron una labor prácticamente de 11 años, 20 años, 11 años, ya se habían establecido una serie de instructivos, de procedimientos
para que de alguna manera sirvieran como elementos base para constituir los derechos de los tratados, o sea, la forma en que y los elementos que debían de contener todos los tratados internacionales para que sobre esas guías todos los estados pudieran establecer los mecanismos y converger con otros estados. Entonces, de alguna manera vean que desde aquellos años pues, ya había los mecanismos y las recomendaciones internacionales, pero que muchas veces no le hemos hecho caso en algunos países a la fecha. Finalmente, bueno, pues una de las cuestiones más importantes que en todos los tratados internacionales, pues el derecho internacional, pues tiene este convenio de Viena, en el cual, pues, de entrada, hasta donde yo me quedé, éramos con 85 países miembros, cosa que todavía yo considero que deja mucho de pensar, considerando que en este, como dije al principio, actualmente ya se rompieron las barreras de la división política, las distancias se acortaron y entonces ya la interacción internacional ya con los países, aunque sean de los más alejados del nuestro, pues ya la comunicación es prácticamente muy cercana y si no, qué más ejemplo nuestra querida firma internacional UCC Global, que pues a través de los comunicados de nuestro presidente Mauricio, pues de alguna manera se enlaza con todos ustedes y ha incorporado a muchos despachos vía una comunicación y a veces sin moverse de aquí de México ha enlazado a muchos posibles despachos de muchos lados del mundo. Entonces, eso es qué mejor que la firma, un ejemplo de que se han roto las barreras de la distancia, de la división política, de como dicen por ahí, ha sido ya no necesario el pasaporte para tener comunicación con el exterior y eso hace que demos vuelta y echemos una ojeada a todos los convenios, porque de una u de otra manera, para cualquier aspecto preventivo, resolutivo, planteamiento futuro, pues deben ser nuestras guías en la celebración principalmente de las cuestiones internacionales. Mi querido Adrián, la lámina que sigue, si es tan amable. Mi querido Adrián, por ahí se nos queda atorado. Bueno, pero dentro de la lámina que nos va a pasar, Adrián, vienen todos los convenios de Ginebra. En los convenios de Ginebra, pues nacen derivado precisamente de los grandes conflictos bélicos que se han desarrollado, pues partiendo desde la Primera Guerra Mundial y muchas situaciones que se han manejado. Y entre ellos, es la que sigue, ahí está. Entonces, el 12 de agosto de 1949, pues se genera el derecho internacional humanitario, donde se habla de muchos protocolos como una norma jurídica para atender los conflictos armados, tanto en combate como las consecuencias del combate y en la protección de los civiles. Y de ahí, de estos convenios de Ginebra, es de donde emana la creación y reconocimiento y hasta el otorgamiento del premio Nobel al personaje que instituyó la Cruz Roja Internacional. Entonces, los convenios de Ginebra han sido un buen primer paso para dar vida activa al derecho humanitario internacional para proteger de las masacres a los civiles, el respeto a los heridos y bueno, pues ya sabemos que una guerra ante toda la desesperación y conflicto, pues muchas veces no se pueden contemplar muchas cosas que uno se quisiera, pero al final del cabo están acuerdos para evitar precisamente circunstancias como más violaciones de derechos humanos, ya de por sí lo negativo que es un acto bélico, pues también complementarlo con pues, ciertos acuerdos para delimitar esas acciones exageradas y crueles que pudiesen presentarse. La siguiente lámina por ahí, por favor, mi querido Adrián. La más importante, y yo creo que es algo que quiero que ahora sí, sobre todo los contadores y abogados, que a veces no están involucrados en materia internacional, bueno, pues debemos de analizar la Convención de la Haya, porque dentro de todos los aspectos, los acuerdos que se han dado ya en la Haya, que está aproximando, me equivoco, en Portugal, tenemos un acuerdo internacional que está desde 1961, que ese sí nos preocupa o nos debe de tener en cuenta a todos los contadores y abogados que tenemos algún vínculo internacional, la palabrita de esa de apostilla de la Haya. ¿Qué es la apostilla de la Haya? Es una forma simplificada que se estableció
para que en el mundo del derecho internacional privado se reconocieran ciertos documentos que una vez que estás apostillados en el otro país se les va a reconocer que sí son auténticos. Le da la certeza de autenticidad en el extranjero a los documentos que de alguna manera se generaron en el mundo privado y que de alguna manera van a llevarse al gobierno del país de donde se emanan y los apostillen para que haya un reconocimiento de los mismos a nivel internacional. Este sistema de apostillamiento de alguna manera sustituye una firma holográfica, también tiene la facilidad de que haya un registro internacional de apostillas que lo tienen realmente todos los países y que se constituyen como de una manera para reconocer en los documentos tanto por otro país y previamente a lo mejor con la traducción necesaria y el apostillamiento para reconocimiento internacional de los documentos. Esta es una cuestión, este método, esta normatividad de la apostilla del aire, yo las recomiendo mucho que la bajen en internet, la revisen y se familiaricen con ella para todos los acuerdos y tratados o contratos que se eleven con otros países a la hora de pedir el acreditamiento de documentos oficiales, como es el acreditamiento de la personalidad, las actas de constitución, identificaciones ante las autoridades hacendarias, identificaciones oficiales para definir a los representantes legales de los organismos y todos esos documentos que en un momento dado para que van a llegar al extranjero y para que sean reconocidos como tales, pues deben estar apostillados por la autoridad que le asigne cada país. La siguiente lámina, por favor, Adrián. En México, por ejemplo, si el documento es un documento federal, pues lo apostilla gobernación. Si es un estatal, lo apostilla el gobierno estatal. Principalmente en nuestro caso, la Dirección de Coordinación Política de los Poderes de la Unión es la encargada de todos estos mecanismos del apostillamiento. En otros países son la Secretaría de Relaciones Exteriores o su canciller de Relaciones Exteriores, son los encargados de esas dependencias de dar el apostillamiento. En México, pues tenemos cada país tiene sus propias oficinas como consideró en su estructura orgánica definida. Prácticamente este es uno de los puntos que más quería yo platicarles a ustedes, puesto que cuántas veces no vamos a decir que hay que apostillarlo o no hay que apostillarlo. No, pues primero llévalo con el fedatario público y ya después lo apostillamos para que también los tenga reconocimiento allá y empieza qué documentos sí, qué documentos no. Entonces todo esto es algo que sin duda alguna todos los despachos que ya están manejando muchas cosas internacionales que integran expedientes de sus clientes o de los proveedores o de las partes contrarias o de un contrato cuando ustedes defienden una, pues van recopilando esta información y a lo mejor ya están familiarizados con este proceso, este mecanismo de reconocimiento de documentación que es el apostillamiento y si no, pues existe en internet una explicación y evidentemente yo creo que algunos de ustedes podrán familiarizarse con algunos manuales que son publicados en libre impresión en las diversas editoriales que se dedican al área del derecho internacional. La siguiente lámina, por favor. Mi querido Adrián, muy bien. Ahora, pues bueno, pues con todo el gusto del mundo podemos decir que nos vamos a Costa Rica, donde ahí nuestro amigo Fernando Muñoz debe estar muy contento porque ha de recordar, bueno, todavía no nacía, creo, no sé, pero pues del 7 al 22 de noviembre de 1966 se hizo el famoso Pacto de San José, donde se da la Convención Americana sobre Derechos Humanos y da vida a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene integrada por 7 jueces y que solo tendrá la opción de salirse un juez para entrar un juez sustituto cuando el asunto que se ventile sea de la nación, de alguna nación donde pertenezca alguno de los jueces. Si no es así, pues se integra por 7 jueces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que proviene precisamente de un acuerdo internacional para que en el caso de ese control difuso o el control concentrado de la constitucionalidad
pues en los términos de los recursos como el amparo, como última incidente jurídico como para defender los derechos humanos, pues pudiera quebrantarse o fallar, pues tenemos todavía una salida importante que es recurrir a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, derivado de este Pacto San José desde 1969, lo contamos a nivel internacional. Esos son algunos de los puntos que a mí me llama muchísimo la atención, porque es parte ahora de que en los diferentes países, cuando ya tienen un reconocimiento jerárquico en el que nivelan a nivel de la Constitución los tratados internacionales, claro, con la condicionante de que no contravengan a su Carta Suprema y que de alguna manera esté ratificado y verificado a través de personajes como viene siendo su Parlamento con el Poder Ejecutivo en su caso, y ya estén integrados esos elementos, pues de alguna manera se cuente con un recurso más que salvaguarde esos derechos, esa garantía a la vida y a todos los valores fundamentales de la mujer. La que sigue lámina, por favor, Adrián. Y bien, pues salvo que ustedes gusten algún comentario, que yo exprese algún punto en particular. Yo sé que en algunos aspectos esto es ajeno a lo cotidiano en materia contable, en materia fiscal. Esto va dentro del mundo de la legalidad como terminología general para darnos pues, el objetivo en la Junta o mi propósito también personal era transmitirles la existencia o la forma o el por qué están estos organismos internacionales y que cada día va a tener más injerencia en nuestras actividades profesionales, y eso es lo que de una u otra manera yo quería transmitirles a todos ustedes. Sé que ahora normalmente me faltaba tiempo. Hoy no es que me falte tiempo, sino que quería yo dar pauta a algunos comentarios o algunas dudas que ustedes quisieran hablar sobre lo mismo, o temas que tengan de lo que les aclare, de lo que hasta ahorita en estas horas 20 minutos llevamos platicada con ustedes. ¿Algún comentario? ¿Chat? ¿Algo? Damas y caballeros, es el momento de hablar ahora o callar para siempre. No, no es cierto, pero sí que nos externen sus comentarios, sus dudas, si hay alguna pregunta, porque definitivamente sí se está viendo muy claro cómo está cambiando la tendencia y todos los asuntos fiscales y legales, y tenemos al experto en línea. Así es que pues los invito a que nos externen algún comentario. Felicitación, saludos. Me encantaría escuchar sus voces porque los hemos limitado quizá a lo mejor un poquito en cuanto a los micrófonos, y les agradecemos muchísimo esa disciplina y el apoyo que nos han brindado. Por ahí veo a Aquilino Pérez Puga, que en unos momentos los vamos a estar escuchando, pero bueno, pues no sé si tenga algunas palabras, algún comentario. Me aprovecho para saludarlo. ¿Puedo? ¿Con quién habló? Soy González, nada más para mandarle un fuerte abrazo a Vicente. Estuvo muy claro todo, la verdad es que está muy claro, aun cuando seamos contadores, está muy claro el asunto. Entonces, por eso yo creo que no hay preguntas. Seguramente cuando nos enfrentemos a un problema de los que se plantean aquí, pues tendremos todas las dudas del mundo, pero por lo pronto no hay preguntas de mi parte. Felicidades. Creo que hay una pregunta por ahí, si no me equivoco. A ver, en el chat. Hola. Hola, Feliz. ¿Tenemos en línea? Disculpa, Vicente. Mira, Vicente, soy Reinaldo Nava, ¿sí? Y me gustaría entender bien lo que es el compliance. ¿Me podrías explicar? Muy bien, mira. El compliance, primero es una palabrita como toda, ya sabes que los gringos todo contraen de sus expresiones. Tú bien sabes que en el inglés, lo sabes a lo mejor tú mejor que yo, quiere compliance es to complete which, cumplir ¿con qué? Con todo lo que estés obligado a hacer. Entonces, en el derecho de cumplimiento, que es un derecho de cumplimiento
que emana mucho esa disciplina del derecho anglosajón, establece que en primera instancia debemos de tener un cumplimiento con todo. ¿Eso qué obliga? Cuando haces un proyecto de compliance, no ha sido ajeno a mí, un amigo decía, lo contrataron, se tomó 6 meses, porque estableceme un compliance, pero para establecerte un compliance, primero tengo que tener las bases de qué normatividades te atañen a ti para poder decir que cumplo con todo. Se tuvo que aventar 5,000 normas entre reglamentos circulares, normas oficiales y leyes para llegar a resumir que 72 disposiciones normativas le afectaban. Una vez que ya conoces todas las disposiciones normativas que pueden afectarte a un ente económico, a una empresa, a una persona, en ese momento ya le puedes establecer, según la actividad que realice, a lo mejor le implantas en primera instancia, haces tu análisis de riesgos, implantas un control interno sólido a prueba de balas, así que con la materialidad del acto, y para garantía de la información ante terceros, y le impones un gobierno corporativo. Es decir, que el compliance en términos generales está integrado por un gobierno corporativo, por el análisis de riesgos y finalmente por la implantación del control interno a prueba de balas. En el caso de México, yo digo que control interno fiscal, donde todo el ciclo económico de una empresa lo resumes en las cuentas significativas en expedientes individualizados, sumado o por cuerda separada de todos los asientos o registros contables que hagas en tu carpeta. Entonces, de alguna manera, el compliance significa que hayas vigilado que todas las disposiciones normativas que tengan afectos a tu entes estén contempladas. Ya sabes que el lema universal en el derecho de que el desconocimiento de las leyes no te exime de su cumplimiento. Entonces, el primer paso es conocer realmente a qué leyes me son afectadas y posteriormente darle transparencia al gobierno corporativo, darle certeza con un análisis de riesgos y finalmente implantar un gobierno corporativo, un control interno que te dé, sobre todo en la actualidad con el tema que ya tenemos, una excelente materialidad del acto. ¿Qué quiere decir? Que esté a prueba de balas, porque al final de cuentas toda la información financiera, llámele NIF, como le quieras poner muy bonito, toda la información es una interpretación en un mundo plano. Y los papeles de trabajo siguen siendo también una interpretación de mundo plano. La única fortaleza de la materia del acto es el mundo tridimensional, el papel, la factura, el inventario, la cuenta, el estado de cuenta, todo aquello que físicamente tú puedas hacer tangible y demostrar y que puedas ver, es lo que va a darle un soporte dentro de los términos que cumplan los requisitos, obviamente, te va a dar la materialidad y obviamente le integrarás en un proceso, porque recuerda que la materialidad del acto ya no se refleja con la simple forma por excelencia de liquidar una obligación que era el pago, sino que ahora debemos de acreditar un montonal de cosas. Y no hablo de la legislación mexicana, hablo de todos los países y toda la cuestión de nuestras normas de información financiera nos dice que eso es sustentable, claro, y forzado y en dicho en palabras vulgares, a prueba de balas. Entonces debemos de tener todos los soportes físicos, materiales de los actos jurídicos celebrados que nos den pauta a un control interno que demuestre que todo el ciclo económico y el acto jurídico fue efectivamente cierto y esos actos jurídicos revisados con el máximo de análisis de riesgos posibles por desviaciones, por errores, por accidentes o por cuestiones normativas puedan caer y finalmente reflejar todo eso en una sana transparencia de un gobierno corporativo. Y en ese gobierno corporativo parte precisamente del análisis normativo y en términos generales cierra todo eso el llamado compliance. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Licenciado Justice, tenemos también aquí de parte de Luis Manuel de la Mora Ramírez, dice, abrazos Vicente, el papel del auditor en la validación o, un segundo, en la validación o conformación, es que aquí no veo, aquí está. Vicente, O conformación de gobiernos corporativos. Gracias. ¿Con quién habla? Ah, Carlos Castro. Un saludo. Muy buena, de verdad muy buena, como siempre, muy ilustrativa.
Solo quería hacer una pequeña acotación que en este mundo globalizado que vivimos, donde las normas internacionales tienden a cada día más a controles y a ver cómo que necesitamos abogados incluidos dentro de nuestros equipos de auditoría, porque dependiendo de la actividad del cliente se necesitará criterios más amplios. Igualmente van a notar que en las auditorías legales, en los compliance, también vamos a necesitar contadores y vamos a necesitar especialistas fiscales que nos apoyen para poder llegar a las recomendaciones finales a los clientes. Entonces, se está dando un despertar y una necesidad cada día más fuerte de aplicar estos compliance y de conocer cada día más los tratados internacionales y conocer cada día más las instancias internacionales a donde podemos elevar que se han escuchado, porque existen y están en nuestra obligación exponérsela a los clientes. Asimismo, siempre recordar que en nuestra organización, en nuestra firma, tenemos especialistas en diferentes áreas y personas que a diario tenemos que lidiar con derechos nacionales en diferentes países, que podemos entonces dar apoyo a los clientes o a cualquier consulta a nuestros socios en esta materia. Gracias, Vicente. Excelente tu posición. No, gracias a ti, Carlos. Y efectivamente, la carrera de contador para el ejercicio de todo lo que nos está llegando a nivel internacional se convierte en parte de un mundo multidisciplinario del cual pues ya somos partícipes, sino como digo, no solamente no se pierde un contador, sino se necesita ya todo un organismo colegiado para atender todos los problemas que en un conjunto llegan al mismo tiempo. Y ya vi aquí en el chat la pregunta de nuestro gran querido amigo Manuel de la Mora. Oye, Manuel, pues sí, efectivamente, el papel del auditor en la validación de los gobiernos corporativos. Mira, no he tenido la oportunidad de que estés en alguna plática que ha dado el gobierno corporativo, pero una de las propuestas que dio la OCDE y finalmente el Código de Mejoras Prácticas Corporativas establece que originalmente cuando tú y yo estudiamos en la escuela y vamos a pensar que estamos muy jovencitos, teníamos al comisario, por ejemplo, en línea staff, o sea, de apoyo. En el gobierno corporativo tiene injerencia jerárquica. ¿En qué sentido? En que si denota o conoce algo que vaya en forma ilícita, tiene la facultad de detenerlo. Tan es así que la participación activa del comisario le permite, lo obliga a que establezca sus informes y que participe, de tal modo que si no es letrado en materia financiera, contable y en todo lo que involucra el negocio del cual es comisario, tiene autorizado a tener asesores, definitivamente, y que puede ser un auditor o un consejero, lo que sea. Y en cuanto a los auditores, pues está integrado el comité de auditoría, es una de las recomendaciones. Recuerda que la ley Sarbanes-Oxley nace por los grandes errores de Enron y los malos gobiernos corporativos, como una lámina que aquí apareció y como el asunto de WorkCom, que era el fraude de la contabilidad y la caída y destrozo de la firma Anderson. Entonces dicen, bueno, vamos a integrar, aparte del informe del administrador único o del consejo de administración a la asamblea de los socios, va a ir incorporado el informe del comisario, agrégale, el informe del comité de evaluación de remuneraciones, que es precisamente para que no les estén pagando millonadas a los socios o a los gerentes, a los ejecutivos cuando no los genera la empresa. 3, el comité de tesorería, que va a verificar la realidad y la materialidad del acto y que no se estén pagando cosas raras. El comité de planeación va a pasar la aduana a cualquier proyecto o presupuesto o estados financieros o ilusiones proyectadas para que no salgan de la realidad. Y entra también el comité de auditoría, y el comité de auditoría va a recibir posiblemente 3 tipos de informe y sacar sus conclusiones. El auditor del comisario, el auditor externo y el auditor interno, que te lo va a exigir. Entonces estamos hablando, y además debe de incorporar y aceptar de los terceros interesados, ¿quiénes? Acreedores, clientes, deudores, bancos, y principalmente de quién el comité de auditoría tiene que entregar un procedimiento limpio y sano de buzón de recepción de quejas y de control de discrecional y protección de los empleados, porque el quinto interesado es el propio empleado y que en un momento dado tiene que ser protegido por la represalia. Y finalmente los consejeros independientes.
todos ellos van a participar y dar su informe y tener en vista a los auditores. Entonces, en el compliance, el auditor, su posición es fundamental en todas las áreas, no nada más en el área que estábamos tan acostumbrados, sobre todo en México, de nada más auditar fiscalmente, no, volvemos a lo que es nuestra profesión, al dictamen total y absoluto y revisando y tomando los informes de las áreas especializadas como los especialistas en compliance, los especialistas en cumplimiento de obligaciones, los especialistas en disciplinas de todo tipo, de normas oficiales mexicanas, bueno, normas oficiales, para no hablar de México, normas oficiales, de alguna manera, todas ellas van a tener que pasar por la aduana de los auditores, porque precisamente sus firmas y de las diferentes aristas, como es no lo mismo el alcance y la visión de un auditor interno que el externo y que el auditor que venga o consejero del comisario, entonces su participación va a ir al comité de auditoría. Entonces, la auditoría crece muchísimo y la importancia en el gobierno corporativo y como parte del compliance es fundamental. No sé, Manuel, si con eso contesté o me quedé corto. Felicidades, Vicente, por tu magnífica exposición. Mucho gusto, mi querido Aquilino. Tu material me sirvió muchísimo para la plática del día de hoy, para ir conociendo algunas cosas que tuviste la gentileza de obsequiarme en tus visitas por este lado. Muchas gracias. Parte del trabajo que yo aquí estoy se lo debo a Aquilino. Muy amable. No lo creo, pero me ha sido muy útil tu ponencia con el uso de una herramienta como es el derecho comparado que trata de llenar esos vacíos legales que se establecen a un lado y al otro del Atlántico. O sea que siempre es bienvenida una ponencia como la tuya para refrescar conceptos. Sí, pues algunas cosas que en teoría son académicas, pero que pues ya ni las tocábamos hasta que no empezamos. Yo creo que en tu caso sí las tocas porque pues tu interacción pues cercana territorialmente y con tanta comunicación con todos los países de Europa, yo creo que tú sí ya estás más al puro centavo que posiblemente muchos de nosotros aquí, donde las distancias todavía posiblemente hagan algo de diferencia y que ya tú tienes una continuidad enorme con estas actividades internacionales. Muchas gracias, Aquilino, nuevamente, y gracias por escucharnos un ratito. Muchísimas gracias, licenciado. También tenemos más mensajes para usted. Le expresan algunos comentarios, como Héctor Ruiz de Chihuahua, dice: felicidades, licenciado Vicente, magnífica disertación, saludos. También Rafael Erasme, dice, él es de República Dominicana, dice: tremenda ponencia, hermano Vicente, felicidades y abrazos. No, gracias a ustedes. La contadora Orfa Verum también dice: muchas felicidades, contador Vicente. Y Diana Hernández, también de Colombia, le manda un mensaje, dice: abrazos, felicidades, gracias. No, y muchas bueno, pues gracias a dice todos que es un análisis muy interesante. No, pues gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Y bueno, pues vamos a pedirle por favor a la contadora Orfa que nos diga quién va a hacernos el honor de entregarle su reconocimiento el día de hoy. ¿Sí? Vicente, muchas felicidades. Está por aquí el contador Eric Peña y nos va a hacer el favor de entregarte tu diploma. Eric, por favor. No, pues qué mejor que el gran amigo Eric. Buenas tardes, Vicente. No, es un placer igual, un gusto y gracias por darme la oportunidad de poder entregarte en nombre de UCSS América el diploma por tu excelente presentación, por los temas tratados que son muy interesantes en cuanto a todos los tratados internacionales, en cuanto a los organismos internacionales, en cuanto a la constitucionalidad, y son temas que pues todos lo debemos saber, incluso como contadores, que nos hace mucha falta también entrar mucho en el aspecto de legalidad. Y con tu exposición muy buena, pues la verdad es que muchas felicidades. Y nuevamente en nombre de UCSS América,
se te otorga el diploma a maestro Vicente Ortiz Justes por tu participación en este evento tan significativo de los 25 años de UCSS Global. Felicidades. No, muchas gracias. Y nada más recordarle a Mauricio que nos los vaya juntando a todos, porque ahí nos los debe físicamente. Claro que sí, claro que sí. Felicidades. Gracias. Y gracias también mi tocayo Vicente Torres. Gracias.